Quizás no estés débil. Quizás solo estés demasiado cansado. Cansado en un nivel que no es físico, no es visible, pero es constante. Un cansancio que no desaparece con una noche de sueño. Un desánimo que aparece apenas al despertar, incluso antes de que ocurra cualquier problema del día. Un tipo de agotamiento emocional que hace que todo parezca más pesado de lo que realmente es. No porque seas débil, sino porque hace tiempo que ya superaste tu límite emocional. Quizás estés cansado de intentar explicar lo que sientes y no lograrlo. Cansado de escuchar consejos cuando lo que necesitabas era solo silencio y comprensión. Cansado de ser fuerte, de sostener una postura, de funcionar en automático. Cansado de despertar y ya sentir que estás gastando una energía que ni siquiera sabes de dónde viene. Ese peso interno no aparece en las palabras, pero aparece en las ganas de parar, en las ganas de desaparecer por algunas horas, en las ganas de no tener que responderle a nadie más. Y si hoy, en algún momento silencioso, pasó por tu cabeza la idea de rendirte, no de toda la vida, sino de intentar una vez más, déjame decir esto con mucho cuidado. Eso no te hace débil. Eso no disminuye quién eres. Eso no te convierte en alguien sin fe, sin valor o sin propósito. Eso solo muestra que estás sobrecargado. Muestra que sostuviste demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Muestra que seguiste en pie, aún aquí, cuando quizá nadie percibió cuánto costó eso. Antes de que te culpes, antes de que pienses que esto es una falla espiritual, deja que esto entre con claridad y sin peso. Esto no es falta de fe. Esto no es rendición moral. Esto no es ingratitud. Esto es sobrecarga emocional acumulada. Es el efecto de quien intentó seguir, persistir, aguantar sin el descanso suficiente. Es el resultado de una fe cansada que no fue abandonada, solo está exhausta. Y necesito ser muy honesto contigo ahora, para no crear ninguna expectativa falsa. Este video no va a resolver tu vida. No va a traer una gran respuesta hoy. No va a entregar un giro emocional. No va a empujarte a una superación forzada. La propuesta aquí es mucho menor, y exactamente por eso, mucho más real. Este video solo va a caminar contigo un día más, solo para que no te rindas hoy, solo para que respires un poco mejor mientras atraviesas este momento. Hoy basta, mañana lo vemos después. Quizás lo que más te cansa no sea el dolor en sí, quizás sea la obligación silenciosa de mejorar todo el tiempo, de evolucionar rápido, de aprender algo de todo, de transformar el sufrimiento en crecimiento incluso antes de lograr recomponerte. Esa exigencia constante crea un peso interno enorme, porque empiezas a sentirte atrasado, incluso en tu propio proceso. Como si estuvieras fallando por seguir cansado. Como si estuvieras mal por no estar bien. Y eso drena la poca energía que queda. La falta de fuerza no viene solo de lo que ocurrió. Viene de la presión de tener que reaccionar bien, de tener que mostrar que estás superando, de tener que probar que estás firme. Y cuando no lo logras, aparece la culpa. Aparece la comparación. Crece la sensación de inadecuación. Todo eso te empuja aún más hacia el límite emocional. Entonces, déjame alinear algo contigo ahora mismo, para que este video sea un lugar seguro. No necesitas resolverlo todo hoy. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tomar grandes decisiones. No necesitas arreglarte. No necesitas mejorar rápido. No necesitas probar nada a nadie, ni siquiera a Dios. Hoy no se trata de vencer. Hoy no se trata de victoria. Hoy no se trata de superación. Hoy se trata solo de no parar. Se trata de continuar como se pueda. Se trata de persistir sin violentarte. Se trata de dar un paso a la vez, incluso sin claridad, incluso sin ánimo. Se trata de aceptar que, en ciertos días, el mayor acto de valentía es simplemente sobrevivir al día. La propuesta de este video es quitar la presión, reducir el horizonte, traer el foco del futuro pesado a la hora posible. Del necesito cambiar mi vida al necesito pasar por hoy.
Porque muchas veces lo que sostiene no es una gran respuesta, es compañía, es presencia, es alguien caminando a tu lado mientras atraviesas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, sin prisa, sin exigencias, sin performance espiritual, solo presencia, solo permanencia, solo aguantar un día más, hasta que la respiración vuelva a su lugar y el camino empiece, poco a poco, a aparecer de nuevo. Déjame empezar diciéndote algo que casi nadie dice en voz alta. No todo cansancio aparece en el cuerpo. Hay un cansancio, un desánimo, un agotamiento emocional que no da fiebre, no da dolor muscular, pero pesa por dentro como un peso interno constante. Te despiertas, haces lo que hay que hacer, respondes mensajes, cumples horarios, y aún así sientes una falta de fuerza que no sabes explicar. No es pereza, no es drama, es sobrecarga acumulada. Es ese tipo de desgaste que va empujándote hacia el límite emocional, mientras por fuera parece que todo está normal. Y lo peor de todo es esto: nadie lo ve. Las personas te miran y piensan que estás bien, que sigues en pie, que sigues aquí, funcionando. Pero por dentro, solo tú sabes lo difícil que es aguantar, cuánto a veces surge ese deseo de rendirse, no de toda la vida, sino solo de todo por hoy. Y quizá nunca hayas puesto esto en palabras, pero lo que sientes no es debilidad, es supervivencia. Este tipo de cansancio es traicionero porque no llega de golpe. Se va formando poco a poco, en el proceso, con el tiempo, en las pequeñas exigencias diarias que nunca se detienen. Es como un celular que está en el cargador, pero nunca pasa del 5%. Duermes, pero no descansas. Pausas, pero no te sientes renovado. Empiezas el día ya con la sensación de que estás atrasado emocionalmente. Y entonces llega la culpa. ¿Por qué sigo cansado si no hice tanto? Pero el problema no es lo que hiciste hoy, es todo lo que vienes cargando desde hace mucho tiempo. Expectativas, presiones, comparaciones silenciosas, promesas que aún no se cumplieron, responsabilidades que nadie compartió contigo. Todo eso se convierte en sobrecarga, se convierte en peso interno, se convierte en esa sensación de estar siempre al límite. Así que déjame ser claro contigo, con cuidado y verdad. No estás roto, estás sobrecargado. Eso lo cambia todo, porque quien está roto necesita ser descartado. Quien está sobrecargado necesita ser sostenido. Y aquí entra algo importante, sin romantizar, sin discurso pesado. Aunque nadie lo perciba, Dios ve. Dios ve el cansancio que no aparece, la fe cansada, la lucha silenciosa por no rendirse, por continuar incluso sin ánimo. A veces piensas que estás fallando espiritualmente porque no logras orar bien, porque no sientes fuerza, porque solo consigues pedir, ayúdame a pasar por hoy. Pero eso ya es oración. Estar aquí, sobrevivir al día, persistir incluso sin energía emocional, eso no es señal de fracaso, no es falta de fe. Es señal de que llegaste a un punto en el que solo se puede dar un paso a la vez. ¿Y sabes qué es liberador? Hoy basta. No necesitas resolver la semana, el mes, toda la vida. Quizá lo máximo que puedas ahora sea aguantar un día más. Y eso, al contrario de lo que te dijeron, ya es valentía. Quizás te acostumbraste a exigirte por no estar avanzando, por no estar produciendo emocionalmente, por no sentir aquella fuerza de antes. Pero déjame decirte algo con la calma de quien ya vio esto muchas veces. Hay fases en las que continuar es más importante que avanzar. Hay momentos en los que no rendirse ya es victoria, aunque nadie aplauda. No perdiste valor por estar cansado. No eres débil, no eres un fracaso, no es el final. Todavía hay camino, aunque ahora parezca estrecho y silencioso. Algo todavía se está formando, incluso cuando solo sientes desgaste. Y quizás lo que más pesa no sea el cansancio en sí, sino el hecho de que estés cargando cosas que nunca debieron quedarse todas contigo. Y es exactamente eso lo que necesitamos mirar con más cuidado a continuación.
Existe una diferencia enorme entre estar sin fuerzas y estar con demasiado peso, y casi nadie te enseñó a separar una cosa de la otra. Te miras a ti mismo y concluyes rápido: estoy débil, no puedo, ya no soy el mismo. Pero déjame invitarte a mirar con más honestidad emocional. ¿Y si tu cansancio, tu desánimo, ese agotamiento emocional que te acompaña, no vinieran de la falta de capacidad, sino de la acumulación de cosas que nunca fueron descargadas? No despertaste débil, despertaste sobrecargado. Cada expectativa no cumplida, cada exigencia interna, cada comparación silenciosa se convirtió en peso interno. Y cuando ese peso se acumula, cualquier paso parece difícil. La falta de fuerza no nace de la nada. Nace cuando el límite emocional es superado muchas veces seguidas, sin pausa, sin descanso, sin alivio. No es que no quieras continuar. Muchas veces solo estás intentando aguantar con lo que aún queda. Piensa conmigo en una analogía simple, pero muy real. Es como caminar con una mochila que nunca se vacía. Cada día alguien pone algo más ahí dentro. Un problema no resuelto. Una promesa que aún no se cumplió. Una responsabilidad que no era solo tuya. Una expectativa que sientes que necesitas sostener para no decepcionar a nadie. Vas a persistir, vas a continuar, vas a dar un paso a la vez. Hasta que un día el cuerpo emocional avisa: ya no se puede más. Y entonces llega la confusión interna, porque no entiendes por qué estás tan cansado si siempre fuiste fuerte. Pero la fuerza no es ausencia de peso. La fuerza tiene límite. Y cuando nadie te enseña a parar, a reorganizar, a soltar lo que no es tuyo, el desgaste se vuelve la regla. Así que deja que esto entre con claridad. No perdiste fuerza, acumulaste peso. Eso cambia completamente la forma en que te ves. No estás fallando. Estás cargando demasiado desde hace demasiado tiempo. Quizás lo que más te haya herido en este proceso no fue el problema en sí, sino la sensación de tener que lidiar con todo solo. Esa idea silenciosa de que necesitas poder con todo, que no puedes parar, que no puedes mostrar debilidad. Pero eso no es madurez emocional, es sobrecarga disfrazada de responsabilidad. Y llega un momento en que las ganas de rendirse no vienen porque no ames la vida, sino porque estás cansado de sobrevivir siempre al límite. Y déjame decirte algo importante. No es fracaso reconocer el peso. No es señal de debilidad admitir que algo está demasiado pesado. Al contrario, es el comienzo de un recomienzo posible. Porque solo quien reconoce el peso puede empezar a soltarlo. Solo quien admite el desgaste puede volver a respirar con más verdad. Y quizás hoy no necesites resolverlo todo. Quizás solo necesites reconocer que está pesado. Y aquí entra una verdad simple, pero liberadora. No necesitas atravesar todo este momento hoy. Hoy basta. Quizás lo máximo que puedas ahora sea sobrevivir al día. Y eso ya es suficiente. Mañana es otro capítulo. Mañana piensas en lo demás. Porque hay algo formándose, incluso cuando no ves resultados. Hay camino incluso cuando todo parece repetición. Y si sigues aquí, aún en pie, eso ya dice mucho sobre quién eres. El problema nunca fue la ausencia de fuerza, fue el exceso de carga emocional sin alivio. Y antes de cualquier corrección, dirección o respuesta profunda, hay algo esencial que necesita suceder primero. Algo que mucha gente ignora cuando habla de fe, pero que lo cambia todo cuando el cansancio llega al límite. Hay un momento en la vida en que el cansancio deja de ser solo emocional y se vuelve existencial. No es solo desánimo, no es solo falta de fuerza. Es esa sensación de que todo dentro de ti está al límite al mismo tiempo. Fue exactamente a ese punto al que llegó Elías. Un hombre fuerte, usado, respetado, que hizo cosas extraordinarias. Y aún así, un día se sentó bajo un árbol y pensó: ya no aguanto más. Esto importa porque desmonta una mentira peligrosa, la de que solo las personas débiles llegan a ese lugar. No llegan, llegan personas cansadas, llegan personas sobrecargadas, llegan personas que fueron más allá de su propio límite emocional,
durante demasiado tiempo. Quizás te reconozcas en esto. No porque hayas renunciado a la vida, sino porque te cansaste de aguantar todo solo. Te cansaste de tener que estar bien siempre. Te cansaste de sostener expectativas mientras el peso interno solo aumentaba. Y si incluso Elías llegó a ese punto, quizá tu cansancio no sea señal de fracaso, quizá sea señal de humanidad. Lo más impresionante de esta historia no es el cansancio de Elías, sino la respuesta de Dios. Dios no aparece con exigencias, no trae sermón, no cuestiona la fe, no señala errores, no habla de propósito en ese momento. Hace algo mucho más básico y mucho más profundo. Él cuida, Elías duerme, Elías come, Elías descansa. Esto cambia completamente la forma en que entiendes la espiritualidad cuando estás exhausto. Porque muchas veces piensas que, por estar cansado, estás espiritualmente distante. Pero aquí queda claro, antes de darte dirección, Dios te devuelve fuerzas. Antes de pedir posicionamiento, Él sostiene. Antes de hablar del futuro, Él cuida el presente. Quizás hoy estés esperando una gran respuesta, una dirección clara, una señal fuerte, y Dios esté diciendo: ahora no se trata de decidir nada, se trata de sobrevivir al día. Hoy basta. Fíjate cómo esto dialoga directamente con tu realidad. ¿Cuántas veces te exigiste por no lograr orar bien? ¿Por no sentir fe como antes? ¿Por estar viviendo una fe cansada? Pero la Biblia no romantiza el agotamiento, lo humaniza. Elías no fue reprendido por querer parar, fue acogido. Y quizás esa sea la parte que más necesitas escuchar ahora. Quizá hoy Dios no quiera corregirte. Quizá no esté exigiendo fuerza, decisión o desempeño espiritual. Quizá solo quiera sostenerte mientras respiras, mientras sigues aquí, mientras eliges no rendirte, incluso sin claridad. Eso no es poco. Eso es supervivencia emocional. Y la supervivencia también es fe. A veces, continuar sin rendirse ya es el máximo de espiritualidad posible en ese día. Hay una crueldad silenciosa en intentar ser fuerte cuando todo dentro pide descanso. Empiezas a sentirte inadecuado, atrasado, menor de lo que deberías ser. Pero esta historia muestra algo diferente. El cuidado viene antes de la exigencia. El descanso viene antes de la ruta. El alimento viene antes de la misión. Y eso cambia la forma en que te tratas. Porque quizá estés intentando resolver cuestiones profundas mientras estás emocionalmente exhausto. Quizá estés intentando decidir cosas grandes cuando el cuerpo y el alma solo necesitan pausa. Dios no ignora el proceso. Él respeta el tiempo. Y si Él respeta, ¿por qué te violentas intentando avanzar a la fuerza? A veces, el paso más espiritual que existe es dejar de acusarte por estar cansado. Y eso prepara algo importante, porque después del cuidado viene algo que mucha gente confunde: la autorización para vivir un día a la vez, sin culpa. Quizá lo que te está frenando hoy no sea falta de fe, sino exceso de exigencia. Te exiges claridad cuando aún estás en recuperación. Exiges entusiasmo cuando aún estás herido. Exiges avance cuando aún estás reuniendo fuerzas, y eso solo aumenta la sobrecarga. La historia de Elías enseña que hay fases en las que Dios no pide movimiento, pide presencia. No pide resultado, pide permanencia. Aguantar un día más puede ser todo lo que esté a tu alcance ahora, y está bien. Eso no te define como débil. No eres débil, no eres un fracaso, no es el fin. Todavía hay camino, aunque ahora parezca estrecho, silencioso y lento. Algo todavía se está formando, incluso cuando solo sientes desgaste, y entender esto cambia completamente la forma en que miras el hoy. Existe una presión silenciosa que casi nadie percibe, pero que pesa demasiado en quien ya está cansado. La obligación de estar siempre avanzando. Como si la fe fuera sinónimo de velocidad, como si confiar en Dios significara nunca parar,
nunca disminuir el ritmo, nunca admitir cansancio. Y entonces, cuando te despiertas sin energía, con desánimo, sintiendo ese agotamiento emocional que parece no irse, concluyes que estás fallando. Pero déjame decirte algo con claridad y cuidado. Enfocarte en el hoy no es debilidad, es supervivencia consciente. Es reconocer el propio límite emocional sin destruirte por ello. Hay días en que planear el futuro solo aumenta la sobrecarga. Hay días en que pensar en mañana solo amplía las ganas de rendirse. En esos días, el gesto más sabio no es avanzar, es aguantar. Es decir internamente, hoy basta. Nos enseñaron a romantizar la resistencia, pero nadie nos enseñó a respetar el ritmo del corazón cansado. Intentas mirar hacia adelante, pensar en el proceso, en el tiempo, en el camino, pero todo parece demasiado distante. Entonces surge la culpa. Si tuviera más fe, estaría mejor. Si fuera más fuerte, ya habría salido de esto. Pero eso es injusto con quien está sobrecargado. Nadie atraviesa el desierto corriendo. Nadie cruza largos periodos de desgaste emocional sin pausa. Y no, eso no te hace menos espiritual, menos capaz o menos digno. No eres débil por necesitar bajar el ritmo. No es fracaso vivir un día a la vez. A veces, continuar sin rendirse ya es el máximo de valentía posible en ese momento. Piensa de forma muy práctica. Cuando alguien está herido físicamente, nadie exige que esa persona corra. Al contrario, la orientación es reducir el impacto, respetar límites, enfocarse en la recuperación. Con el alma debería ser igual. Pero insistimos en exigirnos desempeño emocional cuando todo dentro pide descanso, y eso solo aumenta el peso interno. Quizás no estés detenido, quizás estés sanando, quizás no estés retrocediendo, quizás te estés reorganizando por dentro. Persistir hoy puede significar solo levantarte de la cama, cumplir lo esencial, respirar hondo y sobrevivir al día. Y eso ya cuenta. Eso ya es movimiento, aunque parezca pequeño. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no todos los días están hechos para grandes decisiones. Algunos días están hechos para atravesar, para seguir aquí, para permanecer en pie incluso con el corazón pesado. Cuando te das ese permiso, algo cambia. La culpa disminuye, la presión interna baja, la mente desacelera. Y poco a poco, la falta de fuerza deja de ser un enemigo y pasa a ser una señal. Necesito cuidarme ahora. Eso no retrasa el recomienzo posible, lo prepara, porque nadie recomienza entero mientras se violenta emocionalmente. Quizás hoy necesites cambiar la forma en que mides el progreso. No por cuánto avanzaste, sino por cuánto resististe sin abandonarte. No por el resultado, sino por la honestidad contigo mismo. Hoy basta con no rendirte. Basta con no acusarte. Basta con no compararte. Basta con no cargar más peso del que ya cargas. Mañana pensarás en lo demás. Mañana reorganizarás expectativas. Mañana mirarás el horizonte con más calma. Hoy la invitación es simple y profunda. Aguantar un día más no es poco. Es todo lo que importa ahora. ¿Y sabes qué casi nadie te cuenta? Muchos recomienzos empiezan así, sin entusiasmo, sin claridad, sin fuerza. Empiezan en el silencio, empiezan en la permanencia, empiezan en la decisión íntima de no rendirse, incluso sin sentir esperanza todavía. Algo todavía se está formando, incluso cuando no lo percibes. Algo se está ajustando dentro de ti mientras aprendes a respetar tu propio ritmo. Y cuando ese cuidado sucede, cuando el peso disminuye y la respiración vuelve a su lugar, surge naturalmente una pregunta importante. No sobre cuánto produces, sino sobre cómo te presentas ante Dios cuando estás cansado. Sé que, cuando estás al límite, escuchar "todo va a salir bien" puede sonar casi ofensivo, porque no estás pidiendo un discurso bonito, estás intentando sobrevivir. Estás lidiando con cansancio, con desánimo, con ese agotamiento emocional que no aparece en la piel, pero pesa en el pecho. Y entonces llega esa sensación de falta de fuerza,
como si todo dentro estuviera en el último hilo. Pero déjame decirte algo muy humano. Hay días en que el mayor acto de valentía no es vencer, es permanecer. Es decir, voy a aguantar un poco más. Es elegir continuar cuando nadie está mirando. Es levantarte y hacer lo básico, incluso con peso interno y sobrecarga. Hay quienes creen que los grandes giros empiezan con grandes decisiones, pero muchos giros empiezan en días comunes, en el silencio, sin aplausos. Y si hoy solo puedes dar un paso pequeño, está bien. Un paso a la vez sigue siendo camino. Y el hecho de que sigas aquí, respirando, ya muestra algo importante sobre ti. No te detuviste. Piensa en un puente. Nadie cruza un puente de un salto. Lo cruzas con pasos, uno tras otro. Y eso parece simple, pero cambia la forma en que te ves cuando estás cansado. Porque cuando la mente está acelerada, quiere resolverlo todo de una vez. El futuro, las cuentas, las emociones, la presión, el miedo, la culpa. Pero eso te empuja directo al límite emocional. Lo que te salva, muchas veces, es reducir el horizonte. En lugar de pensar, tengo que cambiar mi vida, piensas, necesito sobrevivir al día. Hoy basta. Y eso no es falta de fe, ni falta de ambición, ni falta de fuerza. Es sabiduría emocional. No te estás rindiendo contigo mismo. Estás cuidando lo que queda de ti, y ese cuidado es lo que abre espacio para un recomienzo posible en el tiempo correcto. El proceso no ocurre a gritos, ocurre en la constancia, y la constancia a veces es solo no soltar tu propia mano hoy. Quisiera que guardes una frase simple pero firme. Hoy no es el final de tu historia, y no te digo esto para empujarte una esperanza barata. Lo digo porque tu dolor no tiene autoridad para escribir el punto final. Puedes estar cansado, pero eso no define quién eres. Puedes estar al límite, pero eso no es una sentencia. No eres débil por sentir esto. No es fracaso necesitar respirar e ir despacio. Y si en algún momento pasó por tu cabeza que tal vez no aguante, quiero recordarte con cariño. Ya has aguantado muchas cosas hasta aquí. Tal vez no con fuerza, sino con resistencia. Tal vez no con alegría, sino con supervivencia. Eso cuenta, eso tiene valor. Eso prueba que todavía hay camino. Y aunque no lo veas, algo todavía se está formando detrás de este día aparentemente común. A veces, el cambio comienza cuando decides no rendirte en el día en que más querías rendirte. ¿Y sabes qué es lo más bonito y más real? Ese solo un día más no depende de que seas perfecto, no depende de que estés animado, no depende de que sientas fe todo el tiempo. Depende solo de que estés presente, como puedas. Hay días en que la oración es una frase corta. Hay días en que la oración es un suspiro. Hay días en que la oración es no abandonarte. Persistir hoy puede ser tan simple como tomar una ducha y organizar lo mínimo. Puede ser salir un poco al sol y respirar despacio. Puede ser enviar un mensaje a alguien de confianza diciendo, no estoy bien. Puede ser dejar de compararte por 24 horas. Y si estás pensando, eso es poco, te digo, para quien está sobrecargado, eso es mucho. Para quien tiene una fe cansada, eso es valentía. Y es exactamente aquí donde entra un punto delicado que alivia el alma. Quizá estés pensando que Dios te exige desempeño, cuando en realidad Él te llama a la presencia. Porque lo que te agota no es solo lo que viviste, es la exigencia interna de tener que mostrar resultados todo el tiempo, incluso ante Dios. Como si necesitaras estar fuerte para ser aceptado, como si necesitaras estar bien para ser cuidado. Y eso crea un peso que no es espiritual, es humano. Es psicológico, es una exigencia que te aprieta por dentro. Pero hay una verdad que cambia el suelo. Dios no trata al cansado con condenación. Dios sostiene, Dios ve, Dios no se olvidó. Y muchas veces, antes de hablar de dirección, Él habla de cuidado, como quien dice, descansa un poco, estoy aquí. Descansar en Dios no es rendirse,
es dejar de luchar solo por algunos minutos. Es reconocer que no necesitas probar nada para ser sostenido. Y cuando eso cae en cuenta, el alma respira. La exigencia disminuye y empiezas a entender algo que cambia tu fe por dentro. Quizá Dios no esté pidiendo resultados. Quizá esté pidiendo solo que te quedes cerca. En algún punto del camino, casi todo el mundo empieza a confundir fe con desempeño, como si creer significara estar siempre fuerte, siempre confiado, siempre avanzando. Y cuando eso no sucede, cuando llega el cansancio, cuando pesa el desánimo, cuando el agotamiento emocional toma el control, nace una culpa silenciosa. Empiezas a pensar que estás fallando espiritualmente, que no estás haciendo lo suficiente, que deberías estar mejor. Pero esa exigencia no viene de Dios. Nace del peso interno de creer que necesitas entregar algo para seguir siendo aceptado. Y eso es injusto con quien ya está al límite emocional. Dios no te encuentra en el resultado, te encuentra en la honestidad. Cuando llegas cansado, sin discurso, sin fuerza, sin respuestas, Él no se aleja. Él se acerca. Porque la fe no es performance. La fe es presencia. Es estar ahí como se puede, como se da, en el estado en que estás. Piensa en un niño cansado. No llega con largas explicaciones, ni con argumentos bien organizados. Llega, se acerca, se queda. A veces ni habla, solo permanece, y eso ya lo dice todo. Así funciona cuando el alma está cansada. No necesitas sostener una postura espiritual impecable. No necesitas palabras bonitas. No necesitas fingir fuerza cuando todo dentro pide pausa. Estar de pie ya es oración. Seguir aquí ya es señal de fe. Cuando eliges continuar, incluso sin ánimo, incluso sin claridad, incluso sin esperanza visible, eso ya comunica algo profundo. No te estás rindiendo, estás sobreviviendo. Y sobrevivir, en ciertos momentos, es el acto más espiritual que existe. Quizá lo que más te haya herido no fue el problema en sí, sino la sensación de que necesitabas lidiar con todo solo, incluso con Dios, como si Él estuviera esperando algo de ti, cuando en realidad Él está ofreciendo sustento. Dios ve tu fe cansada. Dios no se olvidó de los días en que solo lograste decir, ayúdame a pasar por hoy. Y eso no te disminuye. Al contrario, te humaniza. No necesitas probar fuerza para ser cuidado. No necesitas mostrar resultados para ser amado. Dios sostiene antes de dirigir. Él respeta el proceso, honra el tiempo y cuida lo frágil sin humillar. Y quizá eso sea todo lo que necesitas ahora. No una exigencia, sino un lugar seguro para descansar. Hay algo profundamente liberador cuando entiendes que no necesitas cargar a Dios en la espalda. Él no es un peso más en tu mochila, Él es descanso. Cuando sueltas la exigencia interna de tener que estar bien, algo dentro de ti empieza a aliviarse. La respiración se desacelera, la mente se aquieta un poco, la sobrecarga disminuye y poco a poco percibes que no necesitas resolverlo todo hoy. Hoy basta con estar presente, basta con no abandonarte, basta con no acusarte, basta con aguantar un día más con sinceridad. Y eso no te hace pequeño, te hace real. No eres débil por necesitar esto. No es fracaso estar cansado. No es el fin. Todavía hay camino, incluso cuando todo parece detenido. Quizá hayas pasado demasiado tiempo intentando ser fuerte por fuera mientras te derrumbabas por dentro, intentando mantener todo en orden mientras el alma pedía cuidado. Pero hay una nueva forma de vivir la fe cuando llega el cansancio. Menos exigencia, más presencia. Menos discurso, más verdad. Menos presión, más descanso. Descansar en Dios no es detener la vida, es dejar de luchar solo por algunos instantes. Es reconocer que no necesitas poder con todo ahora, que un paso a la vez ya es suficiente, que persistir hoy, incluso en silencio, incluso sin fuerza,
ya tiene valor eterno. Algo todavía se está formando, aunque no puedas verlo. Y cuando aprendes a permanecer sin violentarte, algo empieza a reorganizarse por dentro, preparando el terreno para lo que viene después. Déjame cerrar contigo de la forma más humana posible, sin discurso preparado. Si llegaste hasta aquí, no fue porque hoy estés lleno de energía, fue porque, incluso con cansancio, incluso con desánimo, incluso con este agotamiento emocional que a veces parece no tener fin, algo dentro de ti aún eligió quedarse, aún eligió escuchar, aún eligió respirar un poco más. Y eso, por sí solo, ya dice mucho sobre quién eres. Así que guarda esta recapitulación bien simple, pero muy verdadera. No estás débil, estás cansado, y aún cansado, continúas. Puedes estar al límite emocional, puedes sentir falta de fuerza, puedes cargar un peso interno que nadie ve, pero sigues en pie, sigues aquí, y eso no es poca cosa. Hay días en que el mayor acto de valentía no es vencer, es permanecer. Y hoy, quizá, tu papel no sea ser fuerte, sea simplemente no abandonarte. Quiero darte una frase central para que te la lleves de aquí, como un ancla simple para los días difíciles. Hoy no necesitas vencer, solo necesitas continuar. Solo eso. Sin exigencias, sin performance, sin esa presión interna de tengo que resolverlo todo ahora. Porque ya viste, la presión por mejorar puede cansar más que el propio dolor. Y cuando quitas esa presión, el corazón respira. La mente desacelera, el cuerpo encuentra un poco de suelo y puedes dar un paso a la vez, no para probar nada, sino para atravesar el día con dignidad. Y aquí va una esperanza sólida, sin exageración, sin promesas vacías. Si llegaste hasta aquí, es porque todavía hay algo que te sostiene. Quizá no logres ponerle nombre, quizá no lo sientas con claridad. Quizás sea una fe cansada que solo logra mantenerse en pie en silencio. Pero hay sustento cuando piensas que ya no tienes más. Hay presencia de Dios incluso cuando no tienes palabras bonitas. Hay proceso, hay tiempo, hay camino, incluso cuando el hoy parece demasiado pesado. Y a veces, el mayor milagro no es el giro. Es que logres sobrevivir al día sin abandonarte. Así que, antes de irte, hazte una pregunta simple. ¿Qué sería continuar hoy, de una forma realista? No mañana, hoy. Quizás sea descansar mejor, quizás sea pedir ayuda, quizás sea reducir exigencias, quizás sea hacer solo lo esencial, quizás sea dejar de compararte por 24 horas. Hoy basta. No necesitas cargar el mundo entero en la espalda para ser alguien digno. Solo necesitas atravesar este día con un poco más de gentileza contigo mismo. Ahora quiero invitarte a un ritual simple, pero poderoso, porque cuando pones en palabras, transformas el peso en dirección. Comenta aquí, de la forma más directa posible. Hoy solo voy a continuar. Solo eso. Esta frase no es un eslogan, es un compromiso íntimo. Es decirte a ti mismo, no me voy a abandonar hoy. Y si quieres completar, escribe también una palabra sobre dónde estás más cansado. Solo una palabra. Puede ser trabajo, familia, mente, ansiedad, soledad, decisiones, finanzas. Una palabra, porque eso crea claridad, y la claridad alivia la sobrecarga. Y si este video habló contigo, haz un gesto de cuidado. Compártelo con alguien que también esté cansado. A veces la persona no necesita una solución, necesita compañía, necesita que alguien le diga, no estás solo. Eso crea comunidad sin presión, crea pertenencia sin exigencia. Y si quieres seguir caminando con este tipo de mensaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No como obligación, como continuidad. Estos mensajes son para acompañar, no para presionar, para recordarte, en los días difíciles, que no necesitas vencer hoy, solo necesitas continuar. Sigues aquí, y eso ya significa que todavía hay camino.